Querido Roy, ¿cómo estás? Muy bien. Roy Campos, René Casados, ¿cómo está René? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín. Y el gran, con el gusto de verte. igualmente, don Pepe Fonseca. Don Pepe, buenas tardes. Una provocación. Joaquín, buenas tardes. Pues mira, yo creo que hay tres temas importantes esta semana. Uno es que Trump está en campaña y va a decir mil barbaridades. Así que es la reacción de la presidenta Sheinbaum, serena, es la mejor para lidiar con un Trump en campaña, porque las campañas en Estados Unidos las definió Obama. Las campañas en la realidad no son para corazones débiles, ¿eh? No son para El corazones. otro tema es la reforma electoral. La reforma electoral que le va a quitar a los ciudadanos el poder, el control de las elecciones el día de los comicios. Es una elección, es una reforma López Obradorista que la impone el López Obradorismo con la pretensión de influir no solo en las elecciones del 27, sino también en la sucesión presidencial. Yo empezaría por la sucesión presidencial, ¿no, Roy? ¿Qué tal? ¿Ya empezamos con la sucesión presidencial? A ver, pero pues es que la reforma electoral te lleva a eso, ¿no? Sí, bueno, a lo mejor te llega primero a la posibilidad de que si en el 2027 pierdes o no mayoría, se pierde o no mayoría, cómo se conforma y además que hay 15 estados. 17 estados. Entonces, sí. La reforma electoral es un poco también eso. A ver, lo de Trump. El martes que entra cumple un año apenas. Apenas sí va a cumplir un año, sí, el 20 de enero. Sí. Y parece que ha pasado una eternidad. Un vendaval. La semana pasada fue el tema y esta semana es el tema. Esta semana el lunes una llamada y el martes ya está diciendo que el Temec quién sabe qué. No, y que no entiende a Groenlandia sino que sea de Estados Unidos. Y voy contra Groenlandia a la buena o a la mala. O sea, es un vendaval. Está en campaña, pero a ver, López Obrador también en sus 6 años, la mañanera era campaña todos los días. Bueno, a ver, desde que fue jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, su mañanera era campaña. Bueno, aquí Trump está en campaña y cada declaración. Ahora, ¿campaña para qué? Pues para la elección intermedia, sí, pero también para apropiarse de América. Ya se designó dueño de América este señor, ¿no? Entonces, cada amenaza hay que tomarla en serio. O sea, hace algo, tal vez no exactamente, no va a bombardear, pero hace cosas. O sea, entonces primero a Trump no tiremos a la basura sus declaraciones porque traen algo y tiene el poder. Y tal vez el poder económico no es el más importante, el poder militar, está duplicando el presupuesto para el poder militar. No, y además tiene. Lo está usando. Y lo está mostrando para que se asusten o usando si es necesario. Sí. Pero primero te lo enseño, aquí lo tengo, ¿no? Y luego vean, ¿qué fuiste con Venezuela? Ahí te acerco barcos, ahí van, ¿no? Bien, y la parte de reforma electoral no la conocemos todavía. Después vamos a conocer detalles y seguramente nos centremos en algunos artículos en particular. La mayoría de las cosas que se van a proponer van a ser aceptadas por todos, va a haber consenso. O sea, la mayoría de las cosas. Muchas de las propuestas del INE, por ejemplo, son aplaudibles. Y algunas de las cosas que se han filtrado aquí también, ¿no? Vamos a ver hasta dónde llegan el tema de los plurinominales, de las soples. Pero ya hemos manejado que tiene tres patas en la reforma, que es menos dinero en la democracia. Y hay que ver dónde le quitan y dónde le dan. O sea, menos dinero. 2, menos diputados, menos senadores, menos regidores, lo cual va a decir, pues, está bien que haya menos, hay que ver. Sí, pero a ver qué dicen los partidos. ¿De dónde le quito? O sea, quito pluris, no quito pluris, quito distritos, cómo los calculo. Y la tercera es, que es tal vez la más importante, que es la que mencionaba Pepe, es la estructura de las instituciones electorales. O sea, cómo queda y cómo se eligen consejeros, tribunales, es tal vez lo más importante, y es a lo que se refiere cuando dicen que le quitan a los ciudadanos el poder de las elecciones, que es cómo quedan las estructuras de los organismos electorales. Bueno, pues sí, ya vimos cómo quedó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al servicio del régimen. Sí, por cierto, Joaquín, mañana 15, es el último día para recolectar las firmas para los nuevos partidos. Y aparentemente tres van a llegar. ¿Quiénes? A ver, ¿Qué tres? Uno regiomontano de Nuevo León, Vida, pero local, que es ultraderecha. estatal, no, local. pero eso va a ser nacional, ya es local y en la última elección sacó el 4%. O sea, ya tenía y ahora ya tiene asambleas y está a punto de llegar a las firmas. El otro es el de Vamos México,
que le faltaban asambleas. Y el otro es el de Hugo Eric Flores, ¿no? Que tiene las siglas, Claudio, CSP, tiene las siglas su partido, que los evangelistas están atrás, sería la tercera versión del PES. Sería la 4. 4.0. PES 4.0. ¿Sí? Y entonces ahí tendríamos aparentemente 3 nuevos partidos. No pueden hacer alianzas, en enero tienen que terminar firmas, febrero tienen que entregar al INE los documentos y por ahí de mayo, junio el INE tiene que decir si tienen registro o no. Pero sí, lo tienen que hacer antes del 2 de junio, ¿no? Sí, es en mayo, porque en marzo el INE recibe y tiene 3 meses, 90 días, entonces antes de junio tiene que decir sí o no. Sí, porque de acuerdo a la Constitución, me contaba, no se puede hacer ninguna reforma electoral ni agregar a nadie, ¿sí? 90 días antes del inicio del proceso electoral del 27, que empieza el 7 de enero, el 7 de septiembre. Entonces, 90 días antes es el 2 de junio viene. Bueno, la fecha es el 2, sí. A lo mejor por día hábil, no sé. Pero, en fin, René. La presidenta afirmó que no hay peligro real de una intervención militar por parte de Donald Trump y de su gobierno. El hecho es que hay un gobernante disruptivo de principio a fin, con un año frenético, donde sí, coincido con don Pepe en decir campaña política, es la clásica campaña permanente de todo gobierno o de todo gobernante. Pero voy con el punto que dice Roy. Hay una estrategia que obedece no solamente a la estructura de una personalidad de un gobernante como Donald Trump, sino una estrategia de partido, de un movimiento, y no solamente orientada hacia las elecciones de otoño, que son vitales para él. Aquí está la nueva política anunciada en diciembre del año pasado de la nueva estrategia de seguridad nacional por parte de los Estados Unidos, el enfrentamiento no solamente geopolítico, sino geoeconómico, geocomercial, tecnológico y hasta militar con la potencia ascendente que es China, porque prevalezca la hegemonía de la potencia militar, económica, comercial número 1 del planeta, que es Estados Unidos. Entonces entran toda esta serie de considerandos y de variables. La presidenta entonces mencionó eso, que no hay peligro. Tal vez no haya peligro, Joaquín, de una intervención militar directa, pero siempre estará ahí más que latente y con la amenaza, no el peligro, sino la probabilidad de una intervención de estas que llaman quirúrgicas o encubiertas, donde además están exigiendo que con las investigaciones de si ha habido o no ha habido contubernio entre políticos y el crimen organizado. Bien, don Pepe. Mira, Joaquín, lamento disentir de nuestros dos gurús. Primero, nos va a traer Trump de aquí a noviembre, que son 9 meses, como loros a toallazos. Se dijo aquí en esta mesa hace muchos meses, y al final del día, Trump va ganando, asegurando su mayoría legislativa, va a decir que después de todo convenció a México y a Canadá de firmar un tratado de comercio y que él es el triunfador de esa polémica. Por el otro lado, no nos engañemos. Todo lo que está diciendo el oficialismo apunta a que en la reunión, en la Cámara de Origen, que va a ser la Cámara de Diputados, se impondrá la aplanadora del partido en el poder y sus aliados. Es una aplanadora. No nos engañemos. Y sí les van a quitar a los ciudadanos el poder. Nadie pretenda jugar. Eso es todo. Voy a un corte y regreso con la mesa. Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca. En un momento regresa López Dóriga con el mejor análisis de las noticias. Pues, Joaquín, mira, yo insisto en que es difícil resistir la mayoría de los partidos. Es muy simbólico para mí que Pablo Gómez, el presidente de la Comisión Presidencial para la Elección Electoral, haya sesionado esta última ocasión
allí en Bucareli. A eso vamos, a un control de las elecciones que centralizará en el gobierno todo el poder. Esa es la finalidad López Obradorista, Joaquín. Es que ese es el punto. El punto es que la presidenta está forcejeando para resistir al López Obradorismo que quiere construir un maximato para los siguientes 40 años. En fin, ahí es en la Casa de Barcelona, ahí se reunieron otros participantes de otras reformas electorales, el mismo Pablo Gómez. El mismo Pablo Gómez en 2007. Sí, ¿qué ibas a decir? Bueno, no, sobre la reforma electoral algo, en esa de 2007, por cierto, el punto central de la discusión era la participación de los medios, porque se acusaba que los medios habían impuesto presidente. Entonces le dijo, los medios y les damos una nueva regulatorio para la reforma electoral. En esta no hemos hablado cuando los medios de 2007 a los de 2026 son totalmente distintos. O sea, el esquema de medios ha cambiado totalmente. ¿Y por qué crees que no se habrá hecho público nada del tema de los medios? Porque debe venir. No, claro que debe de venir, y más cuando en esta comisión de la que habla Pepe está José Merino, que José Merino justo también está participando en esta de derecho de audiencias, que tiene otro tema. Entonces seguramente son temas que se van a tratar en la reforma electoral y hay que verlo, ¿no? Capaz que desaparecen tiempos oficiales durante, ¿no? Que te quitan tanto anuncio, no sé. Podrían ser, ojalá. No, ¿por qué? Porque ya tienen poco impacto con los medios digitales. Entonces capaz que hay cambios importantes. Además son malísimos. Es para quitar votos, no para dar votos. Sí. René. Objetivo central, lo decíamos también desde la semana pasada de la reforma, es poder, centralización del poder, consolidación de un proyecto en base a un hiperpresidencialismo que busca cambio de régimen sustentado en un aparato y una estructura no solamente de manipulación, sino de control absoluto. Podríamos estar hablando, como hablaban los clásicos a principios del siglo pasado en la Revolución Rusa, todo el poder a los soviets y todo el poder, Joaquín, porque lo tienen y tienen los elementos para consolidarlo y centralizar el mismo. El propio Pablo Gómez argumenta, y por eso dice, lo hacemos porque podemos y ganamos y estamos para eso, para el cambio de régimen. Y aquí la cuestión es que por eso a lo que decía don Pepe sobre el control de las elecciones, él es muy contundente y muy explícito, ¿sí? De decir, ¿de autonomía? Autonomía no. Autonomía no de los órganos electorales, órgano no del administrativo, INE. órgano Sí, administrativo. administrativo, claro, pero tiene toda una connotación, como no autonomía de otros órganos que ya Morena vino controlando desde el sexenio pasado. El asunto es, sí, entonces presentan la reforma como una profundización democrática y él mismo, Pablo Gómez, habla y dice que sean órganos imparciales, que obedezcan a la legalidad, sí, pero esa cuestión de que no autónomos descifra algo que no tenía por qué descifrar. Oír decir a Pablo Gómez no a la autonomía, me parece a mí que es una negación de sí mismo. ¿Cómo llegó? Pues cuando peleó por ella, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo Cuando llegó? peleó por ella. Llegó Claro. con ese puente. Sí, Claro. sí, sí. Lo que ahora maneja en estas maromas que se dan es que la autonomía lo que pretende es independencia. Y entonces lo que defiende la independencia y no la autonomía, ¿no? Está bien. Pero si tienes un órgano que no es autónomo, quiere decir que va a depender de algún instrumento, de otro de gobierno. O sea, vas a depender del gobierno. Punto. O sea, ¿sí? O sea, A ver, Sí. ahí le pongo, y aunque sea autónomo, va a depender claro. del gobierno, como fue el caso del Tribunal El Electoral del Tribunal Poder Electoral. Judicial de la Federación Sí, sí, y en sí. algunos momentos el INE, sí. con la reforma judicial, por ejemplo. Aunque al INE, sí, está bien, pero aunque el INE yo lo calificaría hasta este momento como una buena actuación. Sí, pero por ejemplo, a los acordeones le dio luz verde. Don Pepe. Mira, Joaquín, el otro tema creo que es muy importante para la presidencia de la República es que los gobernadores están convertidos en la mayor amenaza a la libertad de expresión, a la libertad de prensa. Además, los gobernadores están retando las disposiciones de Morena para combatir el nepotismo y se están inscribiendo muchos gobernadores perdón, a sus favoritos Sí. y rompiendo todas las reglas
de Morena. Y lo peor es que lo vamos a tener que aguantar, Joaquín. Pues vamos porque a ver. Es año electoral. Vamos a ver, Joaquín, don es año Pepe. electoral. Vamos a ver, don Pepe, porque lo que ha dicho la presidenta y ha dicho Luisa María Alcalde es que nada, que las bases decidirán a través de las encuestas. ¿Sí? El candidato de Morena, los Que candidatos porque de les ha Morena. salido muy bien. Sí, pero a ver, yo quiero ver qué gobernador suelta la sucesión. De Morena, Sí, sí, sí. o del PRI, o del PAN no hay. Perdón, del PAN sí hay, del PRI no hay. Del PAN va a haber Sí, 3. sí. Sí, cuando dicen nepotismo, no solo es Morena y 4T y PT, no, PRI y PAN también están metidos ahí. Ah, no, Todos claro. están metidos. Y en el 27, por cierto, es la última oportunidad que van a tener legalmente alcaldes y diputados para reelegirse. Después en el 30 ya no. Es decir, reelección de alcaldes vale hasta el 27. Después Sí, ya no. Ya se acabó. Gracias, Roy, te lo tomo como una Va. conclusión. Rápidamente una conclusión. Joaquín, con lo que mencionaba Pero don Pepe de rapidísimo, los por favor, sí. gobernadores. Por eso es que es tan importante, por parte de la presidencia como líder y en el gobierno, el uso de la palabra. No irse al facilismo de la propaganda y de la ideología cuando opina lo que opinó esta semana de que la derecha sí estaba en contra del gobierno y que podía ponerse a favor de una intervención extranjera. Tiene que seguir teniendo absoluto cuidado con el uso de la palabra, Siempre. por sus connotaciones. Don Pepe. Mira, Joaquín, creo que el resumen del reto que tiene la presidenta es que lo hizo el profesor de la UNAM, Joaquín Arro. El dilema que enfrenta por ahora es que no puede romper con su antecesor. Tiene que sacrificar proyectos propios y las acciones que marcarán su destino más allá de la coyuntura, que hacen la diferencia entre un jefe de partido y una lideresa. Gracias, don Pepe. Gracias. Y voy contigo a la mesa de los miércoles, Roy Campos, René Casados, don Pepe Fonseca.